Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá y por permitirnos un espacio de reflexión sobre esta figura tan importante del ámbito tucumano y con trascendencia en el ámbito hispanoamericano también. La idea es reflexionar sobre algunos aspectos de su figura, pero en general antes quería explicar, va a haber dos mesas paneles sobre el tema de Bernardo de Monteagudo. Una, promocionados por la Junta de Históricos de Tucumán, que habla sobre, nos enfocamos las dos en los escritos revolucionarios producidos por él mismo en diversos contextos históricos, en toda su trayectoria política, que es bastante amplia. Y el otro, la mesa panel, va a hablar también de Monteagudo desde otros aspectos constitucionales y genealógicos, que es el 16 de octubre, y me llaman a anticiparlo seguramente. Antes que nada, parecía importante reconocer la dimensión temporo-espacial, en la cual se sitúa el accionar de Bernardo de Monteagudo, una pequeña biografía y, explicación de su trayectoria política, como decíamos, y como intelectual también. Él nace en Tucumán, según referencias, biográficas, en 1789. Estudia abogacía en la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, hoy Sucre, Bolivia. Y ahí va a recibir, toda esa influencia del iluminismo, de la ilustración, aunque de tinte católica. Se va a formar ahí, en este espacio alto peruano, como se reconocía en la época. Y justamente a raíz de esto, de su estudio y su experiencia en esta región tan importante para Hispanoamérica, que era en la zona de la Audiencia de Charcas o el Alto Perú, va a participar activamente en 1809 en los movimientos revolucionarios de Chuquisaca, o sea, en Sucre actual, y La Paz, en los cuales, como saben, va a haber justamente una resistencia, una primera resistencia, se la va a considerar un antecedente a los ciclos revolucionarios que comienzan a surgir en 1810, de los cuales uno de los más importantes que va a trascender es el movimiento, la Junta de 1810 en Buenos Aires. Como sabemos, estos movimientos no tuvieron una repercusión positiva, van a ser duramente sofocados por el ejército, realista, en esta época llamado así, comandado por José Manuel de Goyeneche y Vicente Nieto, y al mando, comandado a su vez, desde la parte de dirigencia política, por el José de Abascal, desde el Virreinato del Perú. A raíz de esto, justamente, él es tomado prisionero, por haber participado dentro del movimiento de Chuquisaca, y logra escapar y unirse al Ejército Auxiliar del Perú, comandado que es la primera expedición al Alto Perú, como sabemos, y comandado por González Balcarce y Castelli, luego del triunfo de Suipacha en diciembre de 1810. Ahí acompaña, al ejército con el cargo de auditor, y al ser derrotado duramente en Huaqui en junio de 1811, va a tener que retroceder junto con todo el ejército, con Castelli y todos estos líderes revolucionarios hacia Jujuy, donde va a ser reemplazado, por marzo de 1812 por Manuel Belgrano. Y él va a acompañar a todos líderes militares y políticos también, como Castelli, hacia Buenos Aires para ser sometidos a juicio por haber sido derrotado el ejército, aunque él finalmente no será sometido a juicio porque se incorporó tardíamente. Se salva, Bien, por otro lado, comenzó como su rol, ya en Buenos Aires, en 1811-12, ya comienza su rol como publicista en los periódicos de la Gaceta de Buenos Aires, así se llamaba, que es el periódico oficial del gobierno revolucionario,
y Mártiro Libre, que él mismo lo funda. Este periódico va a estar muy poquito tiempo, es en marzo hasta mayo de 1812, y es la etapa más radical, como veremos, de Monteagudo, el pensamiento de Monteagudo. Después va a ir girando, digamos, o tornando, digamos, su pensamiento hacia otras ideas un poquito más conservadoras, como dice ahí, afines, quizás sobre todo a partir de 1814 en adelante, a una monarquía constitucional. Es decir, primero estamos más a favor de una república y de sancionar una constitución, y luego, según Fabián Herrero, que es un historiador político de Buenos Aires, él afirma que se caracteriza su pensamiento por ser bastante cambiante en sus ideas. Es decir, primero esta etapa más radical y luego va a ir siendo un poco más conservador, pero para eso se tiene que entender el contexto, ¿sí?, en el cual estamos situados, y entender también por qué quizá fueron cambiando de ideas según, digamos, el acontecer de los acontecimientos y la vuelta de las monarquías absolutistas a Europa. O sea, estamos hablando de la derrota de Napoleón en 1814 y la vuelta de Fernando VII, con lo cual la monarquía no parecía ser una idea, digamos, ilógica para algunos, como Belgrano, como San Martín, como Bernardo de Monteagudo, de seguir. Y bueno, también lo van a proponer luego, Belgrano sobre todo, en el Congreso de 1816 en Tucumán. A raíz de sus ideales políticos y su vinculación con Carlos María de Alvear, digamos que era primero el director supremo en Buenos Aires, la derrota, digamos, de alguna manera política de Alvear lo hace deber exiliarse a Río de Janeiro, a vincularse también con la corte portuguesa que estaba instalada ahí desde 1808, y bueno, luego a Londres. En 1817 va a ser convocado nuevamente por el mismo Pueyrredón, que era ya director supremo de Buenos Aires, del gobierno revolucionario, y el mismo San Martín, le piden que vuelva para unirse al ejército de los Andes, donde va a participar como colaborador. Bueno, acá está la figura, digamos, también intelectual, o sea, va a ser el redactor del Acta de Independencia de Chile, va a participar en la redacción, digamos, de las proclamas de San Martín a los patriotas, para instar, digamos, exhortar a la convocatoria y para unirse al ejército. También se encargó de colaborar con esa guerra llamada de Zapa. Es una guerra que ya tenía la idea San Martín, es una guerra basada en engaños, confundir al enemigo, a desmoralizar sus tropas, a disimular los fracasos, a decir que iban por un camino de la zona de los Andes, se iban por otro, a confundirlo, a arengar a sus propios soldados, y a allanar el camino para la entrada triunfal en Lima, bueno, primero en Chile y luego en Lima por mar, ¿no es cierto?, en 1821. Una vez llegado al Perú, ya en este año último que he nombrado, junto con San Martín, se va a desempeñar como ministro de Guerra y Relaciones Exteriores, y luego va a colaborar con la obra americanista de Simón Bolívar, luego de que San Martín decide abandonar esta causa, digamos, y se va a Europa. Por último, bueno, mencionar finalmente en este aspecto que va a ser asesinado por sus enemigos políticos. Él luego de San Martín, en 1822 se va del Perú y sigue él continuando colaborando con Bolívar, pero bueno, va a ser asesinado en 1825, que es lo que estamos conmemorando en este año. Bien, antes me parecía importante de lo que estaba hablando traer a colación, digamos, la dimensión espacial, digamos, no solo temporal de lo que él se mueve, sino también espacial, por la cual se sitúa toda su trayectoria política e intelectual también, digamos.
toda esta zona del Alto Perú, digamos, acá está dividido, esto sería el antiguo virreinato del Río de la Plata, ¿no es cierto? Entonces toda esta zona del Alto Perú, que son las gobernaciones diferentes que existen, bueno, en esta zona de Potosí, acá estaba la intendencia, la ciudad de Chuquisaca, donde, como decíamos, había estudiado, digamos, en esta universidad tan importante. Luego se va, bueno, a la zona de Buenos Aires, como decimos, después de 1817, para repetir rápidamente, va con San Martín hacia Mendoza, va a conformar el Ejército de los Andes, pasa para Chile y luego por mar, ¿no es cierto?, hacia el Perú. A veces, bueno, en las clases uno siempre como profesor de historia pone atención, digamos, en esta dimensión espacial para que uno reconozca, digamos, por dónde se mueven digamos, estos actores y estos procesos que estamos estudiando. Digamos, a veces uno no lo cobra mayor reconocimiento, entendimiento a partir de esa visualización, digamos, más clara de qué nos estamos hablando. Como decía, entonces, me parecía importante tener en cuenta eso, en los diferentes lugares y experiencias políticas que va a tener Bernardo de Monteagudo en toda su trayectoria hasta ser asesinado en el Perú. Además de haber estado en Londres, en Río de Janeiro, ¿sí? O sea, tiene amplio conocimiento de todo lo que estaba sucediendo realmente en toda Hispanoamérica, no solo se queda en el, digamos, el espacio rioplatense. Bien, y ahora sí, con respecto al periódico que les mencionaba hace un rato, Mártiro Libre era el que... ¿Hola? ¿Hola? Voy a hacer mención ahora, como decía recién, va a estar, él es el mismo fundador del periódico y solamente va a surgir desde marzo a mayo de 1812. Como decíamos, hay que tener en cuenta siempre todo proceso histórico, el contexto de que estamos hablando y el momento de la revolución, qué momento estaba viviendo la revolución, ¿no es cierto?, en este periodo, en este año sobre todo, ¿sí? O sea, hay muchos actores que antes estaban todavía leales al rey o decían estarlo, como Belgrano, como diciendo que apoyaban ese gobierno autónomo hasta la vuelta del rey, y en este año, en su mismo discurso político, va a ir cambiando, digamos, hacia una idea ya más de tender hacia realmente una declaración de independencia, necesaria declaración de independencia y de sancionar una constitución. Entonces, en ese contexto hay que entender lo que dice este periódico y lo que dice Bernardo de Monteagudo. En esta, como decíamos, es la etapa más radical de su pensamiento, donde aparecen ideas republicanas y democráticas y como garantes de la libertad e igualdad civil. También en este periodo también se lo conoce, o se lo va catalogado como de ser jacobino, junto con, al estilo jacobino en realidad, como Castelli, como Moreno, pero en realidad, según la historiadora Noemí Goldman, ella piensa que hay que entender el contexto del cual estar hablando y no catalogar con un concepto tan radical que por ahí no se corresponde con lo que estaba pasando acá en el Río de la Plata, pero bueno, así se lo conoce también esta etapa más revolucionaria de él. Bien, por otro lado, en este periódico se puede observar una consideración de la revolución como constitutiva de la independencia y la sanción de una constitución y la formación de un régimen confederado, como ya va a hacer alusión Georgina, y la guerra, digamos, se concibe, esta guerra, digamos, contra el español y contra el que esté en contra de esta revolución, era contra esa tiranía, digamos, que representaba ese gobierno despótico español. Como abogado, se destaca un profundo planteamiento político de base legal, histórica y moral de la guerra de independencia contra esta tiranía, a la vez que las bases de un nuevo orden a alcanzar.
Esto dice una historiadora también que se llama Liliana Weinberg. En el primer ensayo, o sea, dentro de todo ese... Hola, sí. Dentro de todas estas ediciones, digamos, que surgieron en estos años, meses del periódico, existe un primer ensayo que se llama Sobre la Revolución del Río de la Plata desde 1809, con fecha, es la última edición del periódico, con eso termina. Si no, tendré que hablar así. Se corta. Se escucha lo mismo. Este primer ensayo, ¿se escucha? Sí. Bueno, mejor. En este primer ensayo, que es la última edición del 25 de mayo, a 3 años de haberse producido esa revolución de Chuquisaca, del 1812, él realiza un debate político profundo sobre la legitimidad de la causa revolucionaria americana y la necesidad de continuar con la lucha hasta alcanzar la independencia, la independencia de la tiranía. Es como que no anda muy bien, no anda muy bien, pero no importa. Y ahí se nota también un contraste entre la esclavitud, que para él significaba o representaba la época colonial, y la era de la libertad, que era una nueva era que se iba a generar había generado a partir de entonces, de 1809 y 1810, que había que apuntar, digamos, continuar esa lucha para lograr del todo la libertad y la independencia. Ese nacimiento justamente de una nueva era con estas dos revoluciones que para él son trascendentales, no parte, lo importante es entender que no parte de 1810, sino que para él el antecedente fundamental es de 1809 y 1808 con la invasión napoleónica también, pero ese era el camino hacia la libertad de la patria, como llama él, que ese concepto de patria para muchos actores de la época ya no solamente significaba el lugar de nacimiento u origen, sino la identificación con la causa revolucionaria o patriota, así como se le empieza a conocer justamente. O sea, se produce una politización de ese concepto, luchar por la patria y luchar por la causa de la revolución, sobre todo de Buenos Aires. Gracias. Bien, quería leerles algunos fragmentos de este periódico que hacen alusión, porque la idea en el caso de mi participación era ver cuál es la idea del otro, el enemigo, quién es el otro o el enemigo para Bernardo de Monteagudo en este periódico en particular, ¿sí? Georgina va a hacer alusión a otros escritos. Entonces, en una de las primeras ediciones del lunes 6 de abril de 1812, él expresaba que aun cuando todos los enemigos que nos combaten rindieran hoy la espada o cambiaran sus pabellones con los nuestros en señal de eterna alianza, todavía el espíritu de la conquista y la ambición suscitarían nuevos rivales. Y aun cuando amenacen la garganta de la patria con la sacrílega cuchilla de los déspotas, nuestros actuales y futuros enemigos nunca serían más fuertes, sino cuando nosotros queramos ser más débiles. Supongamos que en vez de proclamar la soberanía de los pueblos de las Provincias Unidas, jurásemos obedecer a las Cortes de España y al Consejo de Regencia. No debemos admitir ningún mandatario de España y no remitir caudales de auxilio, que es el verdadero vasallaje que exigen las Cortes. Perseveremos desafiando al enemigo y diciendo que no tememos a la guerra perpetua. Acá estaba haciendo alusión de que de alguna manera no transar con España, y España, como ustedes saben, hay una opción alternativa a esta causa patriota o los insurgentes, como se llamaba en América, que era que muchos de los americanos, otras regiones americanas lo aceptaron por el momento, que son las Cortes de Cádiz y las Cortes liberales, de corte liberal, y el Consejo de Regencia. O sea, seguir siendo leales a España, pero con ciertos derechos, digamos, que les daban a los americanos para que no se adhieran a las causas estas insurgentes que habían surgido en distintos puntos de América.
Entonces la idea era no, si no seguiremos siendo de alguna forma subordinados, ¿no es cierto?, a este dominio español, nunca terminaremos de eso y la idea es cortar con ese pasado. Bien, otro fragmento también del periódico, siempre se editaba los lunes, una vez por semana, parece. El lunes 13 de abril de 1812 también se expresaba: la divisa de los hombres de bien es la dignidad y la firmeza, los encargados de promover la felicidad y la gloria de una nación entre las convulsiones más espantosas que amenazan la libertad, los guerreros que cubiertos de sangre y de polvo la defienden, el escritor público que afianzado en los derechos del pueblo y la prosperidad general del Estado osa rasgar la máscara de la hipocresía y los vicios, el que no sea capaz de sostener ese carácter, que abandone el puesto a base de esconderse entre los viles mercenarios o entre los esclavos más estúpidos y miserables. Bueno, es bastante contundente su pensamiento en este momento. Después expresaba, también en la edición del lunes 27 de abril, nadie es capaz de evitar los progresos de nuestra revolución. Los siglos anteriores lo preparaban en silencio. El estado general del globo político indicaba la necesidad de este acontecimiento. Estaba señalado el periodo que debía durar la esclavitud en las regiones del Nuevo Mundo. La sagrada tea de la libertad arde ya por toda América. O sea, habla de ese destino que ya tenía América de ser liberado, que todo estaba dicho que iban a ser liberados de ese yugo español, digamos, como lo conseguían en ese momento. Leo porque me parece importante leer justamente las mismas palabras expresadas por Monteagudo para entender lo que estamos hablando y el contexto político. Este último que decíamos que es la última edición de este periódico, con esto termina él de editar este periódico, no lo va a hacer más. Justamente se llama así, Ensayo sobre la Revolución del Río de la Plata, desde el 25 de mayo de 1809, y él lo edita el 25 de mayo de 1812, o sea, 3 años de haberse producido esa revolución para él trascendental. Y decía así: qué tranquilos vivían los tiranos y qué contentos los pueblos con su esclavitud antes de la época memorable. Parecía que nada era capaz de turbar la arbitraria posesión de aquellos, ni menos despertar a estos estúpidos de sus adormecimientos. Quien se atrevía en aquel tiempo a mirar las cadenas con desdén, la frenética y embrutecida multitud no solo graduaba por una sacrílega quimera el más remoto designio de ser libre, sino que respetaba la esclavitud como un don del cielo. Si alguno por desgracia rehusaba de idolatrar el despotismo y se quejaba de la opresión, en breve la mano del verdugo le presentaba un trofeo sobre el patíbulo y moría por traidor al rey. Eso una parte. Y acá sigue en el mismo ensayo, que esto me parecía importante, decía: ¿qué diferencia hay entre el asesinato de la patria y el mártir de la libertad? Si ambos respiran el mismo aire y habitan un solo domicilio, ¿cuántos de los que nos miran con semblante risueño desearían rasgar nuestras entrañas? Véase la conducta del obispo de Salta y de otros infinitos que visten la máscara de la indiferencia. ¿Quiénes son los culpables? Los europeos no, que al fin es natural perder lo que creyeron poseer eternamente, pero los americanos, yo no creo que tengan bastante sangre para expiar sus crímenes. Si nos creemos dignos del nombre americano, vamos cuanto antes a exterminar a los mandatarios de Montevideo, a confundir el protervo de Goyeneche y a salvar a nuestros hermanos del imperio de la tiranía. O sea, a él le asusta más estos americanos que son indiferentes a la causa, que están indecisos y que no apoyan la causa de la patria, que los mismos españoles, que ya no es sorprendente que ellos estén en contra porque hace 3 siglos que venían dominando, digamos, acá. Bien, y como conclusión de esto, digamos, en base a esta idea que decía yo que me interesaba destacar en este periódico, es decir, ¿a qué entiende Bernardo Monteagudo al otro o a ese enemigo? O sea, ¿de qué está hablando cuando habla de este enemigo que había que luchar arduamente para derrotarlo en Mártir Libre?
quiénes son esos otros, esos enemigos de la causa revolucionaria cuando escribe este periódico, y como decíamos, siempre hay que tener en cuenta ese contexto político en el cual se sitúa este momento clave de 1912, y con quién se relacionaba él. En primer lugar, como dijimos recién, los españoles, pero más aún esos americanos, sobre todo, como decíamos, indecisos, indiferentes, los sospechosos de la causa revolucionaria, o como se los llamaba, los contrarrevolucionarios, y la frenética, por otro lado, como ya denomina él, embrutecida multitud, es decir, acá está haciendo referencia a lo que los actores, sobre todo de las élites, cómo concebían a los sectores más bajos de la sociedad, como que solamente seguían ciegamente a sus jefes o a sus líderes y no eran capaces de discernir, digamos, en apoyar una causa u otra, y es lo que también fue difundido por la historiografía más tradicional, y es lo que la historiografía más renovada justamente está a favor de reconocer que, a pesar de que sí, la mayoría no sabía leer y escribir o no tenía acceso a la educación, pero también fueron capaces de idear estrategias para seguir a un bando u a otro de acuerdo a sus propios intereses y actuar en esa idea. El ensayo sobre esta revolución del Río de la Plata se hace alusión, como decíamos, este enemigo, no solo a los españoles, sino también a esos americanos, como decíamos recién, que viste la máscara de la indiferencia y la conspiración, es decir, lo que apoyan una causa u otra según él, pero teniendo en cuenta, como decíamos recién, intereses puestos en juego. Y es algo que quería destacar porque la historiografía política también de los últimos años hace alusión a esos posibles cambios de bando que a veces se observa, digamos, cuando uno analiza la revolución en amplio espacio, no solo en el Río de la Plata. Habían algunos que en algunas situaciones apoyaron, y no estoy hablando de Monteagudo, sino que apoyaron a la causa realista y después se cambian de bando por el mismo curso de la guerra, o al revés, de acuerdo a sus propios intereses. Y eso no significaba, ¿sí?, una traición a la causa en sentido absoluto, sino que también, bueno, era, digamos, en el Perú, por ejemplo, había mucha gente que tenía muchos intereses puestos en juego que digamos, estaban acordes a la continuidad, digamos, de la presencia del virrey, del rey en América, y por lo tanto va a ser mucho más difícil en esas regiones como Lima, que en el Río de la Plata, que esa adhesión a la causa revolucionaria es mucho más rápida y más efectiva. Bien. Y por otro lado, por último, ese discurso de violencia también se observa contra los enemigos, donde justamente se hace alusión a esa demonización del adversario, es decir, tanto del bando realista, los dirigentes, como del bando patriota o revolucionario, demonizan en sus exhortaciones, en sus proclamas, ¿sí?, en sus arengas a las tropas, al adversario como justamente el que no estaba, digamos, como que no estaba a favor de la causa, era, digamos, el malo, digamos, del momento, que no estaba, digamos, asociar también la idea del designio divino, del triunfo en una batalla, era asociado a ese designio divino de que el Dios estaba a favor de esa causa, y eso lo usan también no solo desde el bando patriota, sino también desde el realista, ¿sí?, desde las memorias de Pezuela o de Bascal se puede observar esa tendencia. Bueno, más que nada, bueno, era la idea hablar un poco, reflexionar un poco sobre esta primera etapa más radical de Bernardo de Monteagudo, que luego va a ir girando de acuerdo a esos acontecimientos políticos que decíamos recién. Así que le dejo la palabra a José. Quería descansar un poco el micrófono. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por la invitación. En esta parte del panel vamos a considerar 3 escritos más de Monteagudo que hacen referencia, bueno, yo los articulé con el título El destino de América,
entonces, bueno, yo los auné con el título El destino de América en 3 escritos de Monteagudo. El primero que voy a considerar es el diálogo entre Atahualpa y Fernando VII en los Campos Elíseos en 1809, es en el contexto particularmente al que se refirió Marisa, y el destino de América es claramente la independencia y por lo tanto la guerra. El segundo es una memoria sobre los principios políticos que seguían la administración del Perú y acontecimientos posteriores a mi separación de 1823. Ese lo redacta exiliado, podemos decir, proscripto de Lima, en Panamá, y es un escrito más bien autorreferencial y la verdad que se refiere más bien al Perú. Y aquí el destino del Perú y el destino de América ya no corre por cauces democráticos, sino claramente dentro del marco de un liberalismo moderado. Y el tercer trabajo es el ensayo sobre la necesidad de una federación general entre los estados americanos y plan de su organización, escrito en 1824 para acompañar ese proyecto de Congreso Panamericano de Bolívar. Y ahí el destino de América es el de confederarse, el de articularse contra la potencia de estas nuevas amenazas, nuevos enemigos que particularmente vamos a ver están constituidos por la Santa Alianza. No voy a hablar en extenso de los 3 para que no se preocupen, por alguna razón me detuve mucho más en el primero y en los otros, digamos, fui más breve. De todas maneras, lo que yo voy a decir son apreciaciones a partir de la lectura de estos textos, que por supuesto es necesario cotejar y complejizar en función de toda la producción de Monteagudo y todas estas modulaciones y alternativas a las que ya se ha referido Marisa. Bueno, lo que me llamaba la atención, esto que también decías Marisa, este tercer trabajo, de 1824, nos va a mostrar otra imagen de América a 15 años de la Revolución, así escribe, a 15 años de la Revolución, y 15 años en 1824 es 1809, no 1810. Y estamos muy acostumbrados por la tradición de la historiografía nacional mitrista a hacer todo, que todo comienza en Buenos Aires en mayo de 1810. Bueno, Monteagudo un poco rompe esa idea, y a pesar de que la revolución de 1809 es un fracaso, la enlaza directamente con un proceso que va a llegar a la independencia. Bien, bueno, todo empieza ahí en La Plata, el Mayo Platero sería el 25 de mayo de 1809. Nace en Tucumán, pero la visibilidad clara de Monteagudo está allí, está ahí en el norte, como señaló Marisa. Allí cursó sus estudios. Algunos biógrafos sostienen que en su trabajo final de doctorado va a dar cabida a las tesis regalistas que sostenían el derecho divino de los reyes, dando de claro y confirmando esto que también había sostenido Marisa, que había quedado como, al parecer, excluida de las aulas chuquitaqueñas las enseñanzas de la segunda escolástica sobre el origen de la soberanía. Bien, ¿a qué me respondo? Voy a tener un poco acá en filosofía política. ¿A qué nos referimos con esa segunda escolástica? Y después quiero que veamos por qué quiero hacer referencia a esto. Recordemos que mientras Jacobo I y los teóricos del derecho divino de los reyes defendían un régimen de institución divina, es decir, un régimen de derecho divino y un titular de la potestad del régimen de derecho divino, los filósofos de la segunda escolástica, entre ellos Vitoria y Suárez, se oponían a reconocer que existiera un régimen de derecho divino establecido por el derecho divino, incluso por el derecho natural, apelando a argumentos de la tradición clásica y de la primera escolástica. Particularmente Suárez, que es el más conocido, va a sostener que es la misma comunidad que por su naturaleza, el autor de la naturaleza es Dios, va a determinar el modo en el que la potestad y jurisdicciones asume tal forma, es decir, es monárquica, es aristocrática, es democrática, pero también designa el titular y le transfiere ese poder. Es decir, es otra concepción distinta a esta de la monarquía de derecho divino, que muchas veces por ahí creemos que como es católico y es derecho divino es todo lo mismo, y en realidad son concepciones completamente distintas. Además, Suárez reconocía el derecho natural de defensa ante un rey injusto, que por supuesto era una tesis prohibida de sostener en la Universidad de Charcas. Bien, entonces, aparentemente Monteagudo, no tengo más información sobre eso, en su tesis no va a aparecer todavía con ese genio contestatario y este genio tan virulento en sus opiniones, pero apenas se produce el contexto de la crisis de la monarquía, va a revelar ese verdadero pensamiento.
Y aquí va a ir mucho más allá de las doctrinas suarecianas. Ahí va a calar mucho más hondo, va a circular por otro carril. Entonces, conocida la vacancia real y la usurpación de Napoleón del trono, la constitución de la Junta de Sevilla, que aspira a representar a toda la monarquía, a todas las porciones de la monarquía en su hispánica extensión, es decir, invita a América, o solicita a América diputados. Va a aparecer este escrito en forma de diálogo entre Atahualpa y Fernando VII, atribuido a Monteagudo, es anónimo, pero si uno lo puede leer, entiende que va a estar todo el espíritu que después atraviesa el resto de sus escritos. Es furiosamente anti-hispanista. Esto es una característica que no la va a llevar hasta la tumba. O sea, va a cambiar de democrático a liberal moderado, pero el anti-hispanismo no lo va a dejar en el tintero. Siempre va a estar presente en la pluma. ¿Qué es lo que hace en este texto? Yo no soy especialista en letras, ha dado para muchos estudios, representaciones. Este diálogo, Monteagudo tiene una pluma brillante, es muy agradable leerlo. Es una recreación imaginaria, es un tipo de trabajo de diálogo que no es exclusivo, se estilaba ese tipo de presentación y de exposiciones, que recrea un diálogo imaginario entre el Inca Atahualpa, muerto en 1533, fusilado por orden de Francisco Pizarro, y Fernando VII en los Campos Elíseos, es decir, después de su muerte. Aunque, por supuesto, Fernando VII en ese momento gozaba de buena salud, digamos. Bien, tiene todas las normas de estilo del diálogo, y por supuesto el diálogo no es entre dos personajes que están en igualdad, en paridad de condiciones. Aquí Atahualpa aparece como más maduro, como enseñando a este Fernando VII que está desorientado, angustiado, por supuesto que opone argumentos racionales, pero aparece finalmente convencido por los argumentos del Inca, y el texto termina con una proclama final, que es un elemento retórico que se usaba en este estilo de trabajo. Bien, en este texto va a tomar claramente la identidad americana, digamos, articulada, completamente compenetrada con una identidad incaica. Es decir, en ese texto se observa una idealización del pasado del incanato, y los autores van a decir que constituye el primer intento por fundar una identidad americana en oposición al español. Ese es otro rasgo que lo acompaña a Monteagudo hasta el final, o sea, es americanista. Eso también no lo va a dejar en el tintero. Y la primera forma de ser americano es en oposición al español, y para eso va a apelar a esta construcción idealizada del incanato, asimilando a los mestizos y criollos y a las élites americanas como herederos sin solución de continuidad con estos pueblos originarios. Por supuesto que el vehículo para expresar esto es un vehículo ilustrado, está claramente marcado la influencia de los filósofos de la Ilustración. De la segunda escolástica, bueno, acá está Félix Montilla, después podemos discutir algunas cositas. Se observan por ahí tópicos, digamos, lascasianos y alguno que otro elemento de la referencia a los justos títulos y la duda indiana, pero están recreados en un lenguaje asociado ya directamente a la Ilustración. Bueno, decíamos entonces, de la España del siglo XV, nada más que males hemos recibido, ¿no? El despotismo, la legitimidad de la conquista española no existe, o sea, es de entrada ilegítima. Y eso aparece en todos los argumentos que va sosteniendo, digamos, va defendiendo el Inca en relación con lo que va proponiendo Fernando. Ahora, es curioso porque si bien ataca, digamos, con vehemencia a esa España del siglo XV, mantiene reservas sobre el tema de la Iglesia. No he visto, por lo menos en estos tres escritos, un ataque directo, lo estoy viendo a José Dorado, que trabaja ese tema. No hay una referencia directa que es la Iglesia, la causante de la ignorancia, el atraso, etc. Está como velado ese tema. No sé si es porque tanto le debe a su tío en los estudios, o porque se asocia también a otros curas en la Revolución, o cuál es la estrategia, pero no he visto, por lo menos en estos tres, un ataque a la Iglesia. Por supuesto que uno entiende que esa España del siglo XV es una España en la que la política y la religión están compenetradas. Incluso en el diálogo
se muestra respetuoso de la autoridad y de la soberanía espiritual del pontífice en el momento de la donación o en relación con el título referido a la donación pontificia a los reyes católicos de estas tierras descubiertas. Bien, el diálogo empieza con, se le aparece, digamos, se encuentran estos dos monarcas y Fernando soy de Borbón VII, de aquí este nombre, así se presenta Fernando VII, va a contraponer entonces estos argumentos con Atahualpa, pero finalmente los argumentos de Atahualpa son irrebatibles, Fernando no los puede contrastar, y termina el mismo Fernando VII por habilitar a la independencia y tal vez hasta transformarse en el primer patriota, ¿no? Entonces, luego le cede al Inca la palabra final. Acá hay un pequeño fragmento. No, esa es la proclama. Bueno, convencido de tus razones, cuanto habéis dicho confieso, y en su virtud si aún viviera yo mismo los moviera a los americanos a la libertad e independencia, más bien que a vivir sujetos a una nación extranjera. Entonces, ahí tenemos el primer patriota, Fernando VII. Y después termina, por supuesto, ya la proclama del Inca. Habitantes del Perú, si desnaturalizados, insensibles, habéis mirado hasta el día con semblante tranquilo y sereno la desolación o infortunio de vuestra desgraciada patria, recordad despertar ya del penoso letargo en que habéis estado sumergidos, desaparezca la penosa y funesta noche de la usurpación, o sea, definitivamente no hay ningún justo título para la jurisdicción hispana en América, y amanezca el claro y luminoso día de la libertad, quebrantad las terribles, bueno, etcétera. Reunidos pues y corred a dar principio a la grande obra de vivir independientes. Bueno, ¿por qué había entrado yo en el tema de Suárez y de Victoria? Porque esta es una lectura de Monteagudo que es paralela a la que se llamó la communis opinio de los doctores y que incluso circuló desde México hasta el Río de la Plata y que justamente justifica la legitimidad de la constitución de juntas autónomas depositarias de la soberanía de Fernando VII con un lenguaje jurídico en la constitución de la monarquía hispana y en la forma de unión entre los reinos. Incluso en el mismo Charcas, lo que se ha reconstruido historiográficamente como el silogismo de Charcas apunta a ese aspecto. Pero Monteagudo no es parte de eso. O sea, el silogismo de Charcas lo que sostiene con una estructura, digamos, escolástica, es que si el rey está ausente y estos reinos no son colonias americanas, sino reinos incorporados por una unión, por una forma de unión real con la monarquía, entonces si el rey no está, no tienen por qué depender del reino de Castilla, porque la dependencia es con el titular de la corona, con la persona jurídica, digamos, con la persona pública del titular de la corona. Entonces, sobre ese argumento lo dijo Castelli, lo dijo también el mismo Bolívar, pero Monteagudo no, Monteagudo apunta hacia otro lado, va por otro lado esa argumentación. Bien, sobre esto también quería decir, bueno, lo que a mí me llama la atención de ambos argumentos, yo esto lo consulté después con un profesor que trabaja en antropología, con el licenciado Sergio Carrizo, pues yo no trabajo estos temas, pero me llama la atención que en el discurso de Monteagudo, y también en alguna medida en los de Charcas, los indígenas quedan asimilados al grupo criollo, o sea, tanto los mestizos y los criollos son herederos sin solución de continuidad de estos pueblos originarios. Incluso apelando a una identidad, digamos, incaica, el incaísmo, en pueblos que se rebelaron contra el imperio inca o en lugares hacia donde directamente ni siquiera llegó el imperio. Por el lado de los doctores, ellos argumentan por el pactismo que supone un contrato, podemos decir, entre los adelantados y sus hijos, incluso los pueblos indígenas que se sometieron voluntariamente o no al vasallaje español, pero también no hay una ruptura, es decir, no aparece en los textos un sujeto indígena colonial, podemos decir, que se distinga de la élite criolla, que se distinga de las élites españolas. Bueno, le consulto esto al licenciado Carrizo y me dice, bueno, eso tiene que ver ya con un proceso del siglo XX, 60, 1960, 1970, 1990, en donde hay un proceso de, me lo dijo de una manera, reemergencia étnica, digamos, con esas características. Bueno, me llamaba la atención un poco ese lenguaje distinto, ¿no? Bien, bueno, volviendo al discurso de Monteagudo, porque decía yo,
que encontraba que si bien hay temas referidos a los justos títulos, la escuela de Salamanca, etc., no aparece acá sobre todo el gran argumento de Victoria, es decir, el que funda la legitimidad del título en el derecho de gentes, en la sociabilidad humana, en la posibilidad de asentarse, comerciar, etcétera, etcétera. No lo esgrime Fernando VII, no, por supuesto no lo saca a la luz, tampoco el Inca, ¿no? Tampoco el argumento suareciano de la retroversión del poder al pueblo, etcétera. Eso no aparece esgrimido por Fernando. Si bien aparecen, por supuesto, estos tópicos lascasianos de la esclavitud, del sometimiento, de la crueldad de los españoles, incluso en lo mismo Las Casas no cuestiona la donación pontificia, y en el caso de Monteagudo la cuestiona en la línea de Victoria, es decir, el Papa es señor en lo espiritual, no en lo temporal, y sobre príncipes que no son cristianos no tiene esa jurisdicción, pero incluso es respetuoso, les diría, de la figura del pontífice en ese carácter. En general, el argumento de Monteagudo va por la legitimidad de origen, pero por las dudas también deja pasar una referida a la legitimidad de ejercicio, diciendo, bueno, de última, incluso en las condiciones en las que el rey se ha manejado, del abandono en el estado de despotismo, también es legítimo sublevarse en estas condiciones. A ver, voy a poner acá un ejemplo. Esto creo que acá es donde aparece en lo que dicen los autores. Yo también lo encuentro, que es difícil por ahí filiarlo bien a Rousseau. No es cierto, di Fernando, que siendo la base y único firme sustentáculo de una legión y bien fundada soberanía. Fíjense, la base y único sustento de la soberanía es la libre, espontánea y deliberada voluntad de los pueblos. Eso es con mucha claridad, es Rousseau. Solamente la voluntad de los pueblos en la cesión de sus derechos. Podría parecer algo de Suárez, pero es de la manera en la que está formulado, habría que estudiarlo tal vez un poquito más, es Rousseau, por lo menos eso dicen los autores a los que yo he leído en relación con esto. Atropellado este sagrado principio, los que subyugaron a una nación y ascendieron al trono sin haber subido por este sagrado escalón, eso sí es bien rousseauiano, será en vez del rey un tirano, a quien las naciones darán siempre el epíteto y renombre de usurpador. Entonces ahí tenemos ese vehículo ilustrado para dar lugar a estos principios. Hay unos cuantos más, ¿no? Esto que les decía, si un soberano adormecido no cumple con las funciones de proveer un buen gobierno, sus súbditos pueden recuperar legítimamente su independencia política. Bueno, esto en cuanto a esta primer escrito revolucionario, en la que vemos entonces una América, una identidad americana vinculada con el incanato. No sé si yo no tengo voz tan potente. Con el incanato en oposición clara a lo español. Los títulos de España en América son ilegítimos, y eso funda directamente el derecho a la independencia en esta coyuntura de la crisis monárquica. Voy a avanzar, pero de manera mucho más breve, sobre esas otras dos imágenes de América, ese destino americano, en estos dos escritos que me quedan. El que nos toca tratar ahora es el de la memoria, en la que es un escrito referencial, el autorreferencial, se defiende de la acusación de los peruanos que lo han expulsado, incluso lo han amenazado, le han dicho bajo pena de muerte si regresa al Perú. Entonces se lo escribe no sé si lo escribe en Ecuador o en Panamá, cuáles son los principios políticos que seguía la administración del Perú y los acontecimientos posteriores a mi separación. Bueno, aquí es donde vemos que el derrotero de sus ideas democráticas va a sufrir una modulación en relación con lo que habíamos escuchado y visto en esa época platina, la época fuerte, esto que vimos con Marisa de las ideas democráticas. Él va a decir, yo tenía ideas demasiado inexactas sobre la naturaleza de los gobiernos, entonces abracé con fanatismo el sistema democrático. Él se confesaba en ese momento alto peruano más rousseauiano que Rousseau, porque aún el contrato le parecía que podía dar lugar al despotismo. Pero ahora él ya superó esa etapa en la que no entendía cómo ser patriota sin ser, cito, frenético por la democracia. Entonces él dice que él por lo menos lo atribuye
a su estancia en Chile al punto digamos, al punto de inflexión, y dice ya en 1815 en Chile, según lo que yo escribí en el censor, yo habría que por ahí revisarlo, a ver si realmente podemos notar eso, ya estaba sano de esa fiebre mental. ¿Sí? Entonces, bueno, en esto podemos defender a Monteagudo en esto, que la democracia realmente, si lo tomamos de Suárez y de Rousseau, es prácticamente un régimen de derecho natural. O sea, era muy difícil que no sean originalmente democráticos en este sentido, porque todo, digamos, el sistema de pensamiento lo llevaba por la vía de la segunda escolástica con Suárez o por la vía del contractualismo a ser fieles a ese régimen democrático, ¿no es cierto? Bueno, la democracia dimana de la misma naturaleza de la república, eso es lo que aparece en estos textos. Ahora, por supuesto que el Estado del Perú, 3 siglos de régimen devastador, superstición e ignorancia de los pueblos, lo hacía incapaz de asumir en ese Estado la democracia. Hasta que, por la conmoción que significó la Revolución Norteamericana, él le atribuye como el despertar de ese espíritu de sumisión, va a cambiar de opinión y van a ir por la senda de la independencia y de los derechos. Pero de estos principios políticos que seguía la administración del Perú y los acontecimientos posteriores a la separación, el principio que va a ser permanente es la guerra para destruir a los españoles. O sea, la guerra no va a ceder. Monteagudo tiene el nervio de la guerra y por eso es que está al lado de San Martín y está al lado de Bolívar. Donde sí va a cambiar es en cuáles principios hay que incorporar. Vamos a descartar estos de la democracia. Va a ser fiel al primer principio, pero no al segundo. Bueno, en relación con el odio de los españoles es muy fuerte lo que dice. No se entiende por qué se gana tantos enemigos, porque es muy claro en su exposición, ¿no? El odio a los españoles no era popular en el Perú como en el resto de América. Yo empleé todos los medios a mi alcance para inflamar el odio contra los españoles. Decreté medidas de severidad con el objeto de disminuir su número y debilitar su influjo público y privado. De 10.000 españoles pasamos a 600 en Lima. Unos salieron voluntariamente, otros forzados, y yo tenía buen cuidado en aumentar sus sobresaltos, cosa que no vuelva. Esto es hacer la revolución, o sea, por las dudas, ¿no? Esto es hacer la revolución, porque creer que se puede establecer un nuevo orden con las cosas del pasado es una quimera. No duda en ningún momento cuál es el camino. Ahora, con respecto a qué ideas se van a implementar, ahí él ya se muestra más atento a estos cambios de época que decía Marisa. Bueno, yo acá veo que las ideas democráticas tienen, usa esta palabra que es muy actual, aura popular, dice Monteagudo. Pero justamente como tienen ese aura popular, hay que sofocarla desde el principio, porque estas ideas no son adaptables al Perú. Bueno, y hace el planteo, bueno, acá yo no lo voy a leer, pero acá está en este texto, cómo explica cuál es la situación de ese pueblo y qué es lo que pasa cuando está como infectado, podemos decir, con ese frenesí democrático y todo lo que puede llegar a pasar, ¿no? Capaz que la última podría ser el segundo párrafo, ¿no? Se produce esa lucha entre el pueblo y el gobierno, el pueblo a veces obedece, otras veces quiere mandar, recibe las reformas con veneración, pero después trata de abolirlas, hay un orgullo legislativo, se preocupa por conservar sus prerrogativas. Al primer grito de un ambicioso demagogo todos gritan igualdad sin entenderla ni desearla. En fin, los empleos se solicitan sin trabajar ni merecerlos, y los descontentos que forman el mayor número denuncian como una infracción a los derechos del pueblo, a la repulsa de sus pretensiones. Fíjense que acá hablábamos en relación con la democracia, ¿no es cierto? Otro problema que entiende él que pasa es la división, el problema interior, las quejas y los resentimientos entre las provincias. Entonces acá también va a abandonar, si es que alguna vez tuvo esa mirada del federalismo, por lo menos hacia dentro de los estados. Entonces necesitamos un gobierno fuerte que se ponga por encima de las divisiones internas para sofocar las contiendas. Bueno, acá por supuesto él tiene que justificar, bueno, estoy descartando el federalismo, y menciona por supuesto el modelo de Estados Unidos. Y es muy interesante lo que dice. Estados Unidos es un experimento, no es un ejemplo
va 40 años, la verdad tiene razón, 40 años, tampoco vamos a decir, uno por ahí con la mirada anacrónica piensa que ya estaba todo tranquilo y todo seguro para esa evolución de Estados Unidos en el camino del federalismo. Bueno, dice no, es un peligroso experimento de solo 40 años, le deseo suerte, digamos, le deseo suerte, ojalá conserve su prosperidad y sirva de modelo, pero por el momento no hay ninguna certeza, no hay ninguna tabla de salvación del sistema federal. De todas maneras reconoce que Estados Unidos parte de otra situación, porque dice él lo tienen a Locke, que es el padre del espíritu humano, lo tienen a Penn, y nosotros tenemos por única ley la espada de los conquistadores. Entonces el punto de partida es distinto, puede ser que resulte, pero no, él no se va a jugar por defender un sistema federal. Lo ideal entonces es un liberalismo digamos que se exprese en una garantía de las libertades civiles. Él me decía, acá se pone un poco historicista, ya no tengan miedo de volver al despotismo, ya pasó la época de las democracias, del absolutismo, del despotismo, ahora es la época de las libertades moderadas, entonces nos ocupemos de asegurar eso, no es el peligro limitar al poder, porque si el pueblo está ilustrado, y aquí él se adhiere al modelo educativo lancasteriano, bien inglés, si tenemos libertad de imprenta y esa imprenta, la opinión, controla el poder, ojo, ¿no? También moderado, aclara, y si le damos al Parlamento la iniciativa en las leyes que tengan que ver con las contribuciones, con eso es suficiente. Y si quieren también los podemos llamar a los ministros a dar cuenta de su accionar. Entonces, la propuesta va por un constitucionalismo liberal. No menciona la monarquía, pero bueno, uno puede pensar que esto de gobierno fuerte, bueno, acá está Irene también, Irene García, esto es muy parecida a la república posible de Alberti, pero en los años 20. Entonces, este tipo de ideal moderado, temprano, me parece a mí, para un actor, esto lo hemos visto más en los 30 y en los 40, por lo menos en el Río de Plata, y acá aparece en los 20. Y la otra cosita que quería insistir en estar muy preocupado por la poca o nula obediencia de los gobernados. Eso es lo que le está preocupando en ese momento. Empieza a asomar el desorden interior, que si todavía no se ha terminado la guerra contra el español y ya estamos con problemas en la organización hacia adentro. Del último no tengo, no puse texto porque es cortito el ensayo, la memoria sobre los principios políticos que seguían el ensayo sobre, la tengo traspapelada, el ensayo sobre la posibilidad de este congreso, tengo confundido los papeles acá, no tengo puesto ahí, a ver si ya llego, de todas maneras, bueno. Acá en ese último trabajo, tal vez volvería a la primera para que nos acordemos cuál era el texto, el ensayo sobre la necesidad de una federación general entre los estados hispanoamericanos y el plan de su organización, lo escribe cuando vuelve de nuevo a Perú, ahí ya tiene en alguna medida, se juega la cabeza porque él a veces expulsado, vuelve con Bolívar y vuelve para ser la pluma también de Bolívar en este proyecto del Congreso de Panamá. Y de nuevo acá el destino de América es una América unida, articulada, ya no aparece el tema del incaísmo, aparece más bien una confederación de estados, pero de nuevo el destino es claramente americano y anti-español, ¿no? Eso no lo va a abandonar. Bien, esta idea, por supuesto, del Congreso Panamericano, de la articulación americana, no es exclusiva de Monteagudo, hay un montón de actores que van a sostener esto, Miranda, Alberti, Bilbao, Torres Caicedo, Justo Arocena, etcétera. Muchos van a ir por ese lado, pero todos los proyectos de articulación americana en el siglo XIX van a terminar en el fracaso. Y lo último que voy a decir, porque yo creo que ya estamos, hacen señas un poco cerca de la hora, es señalar, por supuesto, este proyecto también necesita un liderazgo fuerte que lo asuma y que nosotros, que Bolívar. Pero lo que me interesaba acá es mostrar cómo él ve el escenario internacional, con esto voy a terminar, y bueno, no sé si vamos a coincidir en la identificación que hace del amigo y del enemigo, después viéndolo con el diario del lunes, por supuesto, ¿no? Él va a notar que es urgente una liga contra el enemigo común,
y el enemigo común es la Santa Alianza, porque los españoles pueden reclamar sus derechos en la Santa Alianza y va a contar con todo el apoyo de San Petersburgo, Viena, Berlín, etcétera, para sostener este principio de la legitimidad, que para él es el veneno de la soberanía popular. Es muy peligroso, está muy preocupado por ese principio de la legitimidad. Lo que pasa es que si pensamos en un Monteagudo monárquico, evidentemente la Santa Alianza ha recuperado la asociación de la legitimidad con el principio de las monarquías, entonces le va a costar mucho, creo yo, sostener una monarquía bajo un principio de soberanía popular que sería un principio de legalidad. No voy a entrar ahora en esa discusión, pero bueno, creo que puede ir por ahí. Por supuesto que las dificultades son la extensión del territorio, las dificultades de las comunicaciones, etc. Y el otro posible enemigo es el Brasil, porque claro, Brasil en el 20 es Brasil monárquico, entonces Monteagudo cree que Brasil tranquilamente puede asociarse con la Santa Alianza y ser enemigo de las repúblicas, dice, del Nuevo Mundo. Pero cuenta como aliados con Inglaterra y cuenta como aliados con Estados Unidos. Estados Unidos 20, la doctrina Monroe, no era algo muy probable, digamos, pero para ellos esos pueden ser los firmes apoyos. Bueno, él muere antes, por supuesto, del Congreso. Este ensayo se publica, es póstuma, una obra póstuma de Monteagudo, y con esto, bueno, cerraría. No voy a dar ninguna conclusión porque ya es muy tarde, pero bueno, creo que ha quedado claro estas líneas de continuidad entre el antihispanismo y el americanismo, y sí la modulación que plantea entre lo democrático y el liberalismo moderado. Bueno, muchas gracias.